Ciencias Sociales, magíster en Trabajo Social, licenciado en Trabajo Social. Experiencia laboral, profesor titular del departamento, creo que lo voy a ver si me escucha. Profesor titular del Departamento Sociedad y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas, miembro del cuerpo docente de la Maestría en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de Provincia de Buenos Aires, miembro del cuerpo docente de la especialización en intervenciones sociales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Investigador adjunto, carrera del investigador científico, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Docente investigador categoría 2 en el programa de incentivos a docentes investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias. Investigador adjunto en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Director de proyectos de investigaciones acreditados y de extensión y transferencia, y autor y coautor de artículos, capítulos y libros vinculados al estudio de la cuestión social y las políticas públicas, particularmente abordando dimensiones vinculadas a las transformaciones acaecidas en el mundo del trabajo, las relaciones familiares y la territorialidad en la sociedad contemporánea. Director de la Maestría en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Director de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Experiencias como parte del gremio, vicepresidente electo de la Mesa Ejecutiva del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires 2022-2025. En cuanto a publicaciones, el doctor Mayardi tiene 12 libros. Voy a leer unos. Manuel no quiere que se haga muy amplio su currículum, entonces voy a leer algunos de sus 12 libros publicados. Cuestión social y políticas sociales, crítica a sus fundamentos y expresiones contemporáneas. Aportes al debate de los procesos de intervención profesional en trabajo social, transformaciones familiares y trabajo social, debates contemporáneos y contribuciones analíticas. Trabajo, ontología y ciencia, aportes necesarios en la batalla de ideas contemporáneas. Esos son algunos de sus 12 libros. En cuanto a capítulos insertos en libros, tiene 22 capítulos. De ellos, tenemos Palabras Urgentes, dossier sobre trabajo social y COVID-19, capítulo El cotidiano en crisis, algunas notas para repensar el trabajo social en tiempos de pandemia. Cuestión social y políticas sociales, crítica a sus fundamentos y expresiones contemporáneas, capítulo Fundamentos y determinaciones sociohistóricas de la cuestión social. Aportes al debate de los procesos de intervención profesional del trabajo social, capítulo La intervención profesional, comunidad de análisis, implicaciones de la sistematización como elemento estratégico del trabajo social. Esos son algunos de los capítulos insertos en libros. Tiene también publicaciones de divulgación de trabajo social. Algunos de ellos son Documento para el Trabajo Social número 1, Políticas de Niñez en la Provincia de Buenos Aires, Trayectorias normativas y político-administrativas, Particularidades y tensiones en la intervención profesional en el marco de la pandemia COVID-19, las organizaciones públicas no estatales en la producción de servicios sociales, Crónicas de los avatares en la implementación de la política de microcréditos en el ámbito local en la sociedad civil.
Esto es parte del currículum tan amplio del doctor Mayarte, y pues reiterarles nuestro agradecimiento y bienvenida, y sobre todo la posibilidad de poderlo traer acá a la Vuelta al Norte. Para mí realmente es un placer, ¿verdad?, poder presentarles al doctor Mayarte, y ojalá que les sea de mucha utilidad la presentación que él va a realizar. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al doctor Mayarte, ¿verdad?, que nos visita desde Argentina, y por supuesto a prestarle la debida atención y a aprender mucho sobre lo que nos trae. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buen día. Bueno, primero agradecer al Colegio Profesional la invitación, a Jorge, a Flor, a Jennifer, compañeros que están sosteniendo esta actividad, y por supuesto a Sandra, que no pudo estar hoy presente, con quien comenzamos a tener contacto hace un tiempo para poder participar en estas actividades. Yo vengo como decían, vengo de Argentina en una ciudad relativamente pequeña que se llama Tandil, que está en el centro de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad de 150.000 habitantes, es lo que se conoce en nuestro país como ciudades medias, ¿sí? No son pueblos, ciudades chicas, ni tampoco son las metrópolis grandes. Es una ciudad, decimos en Argentina, ideal para vivir en estos contextos. Y ahí tenemos la carrera de trabajo social y la maestría en trabajo social desde el año 2014, que la presentamos, y venimos trabajando con un grupo de profesionales, docentes, estudiantes, en distintas discusiones del trabajo social. Me parecía importante aclarar esta cuestión porque muchas de las cuestiones que por ahí tenía Flor leyó del currículum son fuertemente colectivas, digamos. Hoy en día, por lo menos en Argentina, el ámbito académico tiende cada vez más a un proceso de individualización. Se evalúan las producciones individuales y se desconsideran las cuestiones colectivas. Nosotros desde el trabajo social de alguna manera venimos disputando eso porque nos parece que tenemos que tener la impronta colectiva inherentemente en todas nuestras dimensiones de la profesión, y en la producción de conocimiento nos parece que también. Y en esas producciones de conocimiento venimos laburando cuestiones que tienen que ver con la intervención profesional. Desde hace bastante tiempo es nuestro punto de preocupación. Y es nuestro punto de preocupación la intervención profesional o los procesos de intervención en el trabajo social, porque veníamos viendo que no disponíamos de una producción teórica sólida, sustentada, que estuviese a la altura de los nuevos escenarios, como suele decirse, que estuviese a la altura de las demandas que la sociedad nos está imponiendo como profesión. Veíamos que el trabajo social tiene un desarrollo teórico muy importante a la hora de pensar la sociedad, la cuestión social, las políticas sociales, pero a la hora de pensarse en su intervención, visualizamos, por lo menos en Argentina y en la región, un fuerte déficit de discusiones que nos dieran insumo para intervenir críticamente en la realidad. Y ahí entonces que venimos trabajando fuertemente en el tema de intervención. Y una de las cuestiones que marcamos a la hora de pensar la intervención tiene que ver con superar ciertas lógicas muy fuertemente arraigadas en la formación, siendo nosotros de la formación veíamos como un problema de cómo enseñábamos la intervención, que se caracteriza por un fuerte apriorismo metodológico. Es como en Argentina le solemos decir,
la intervención es enseñada como si fuera un conjunto de recetas que hay que seguir, como si fuera la intervención una receta de cocina, que hay que seguir determinados pasos para intervenir bien. Y ese intervenir bien, que es bastante abstracto y es bastante complejo, en realidad veíamos que nunca llegaba a buen puerto la intervención cuando las colegas, los colegas seguían ese conjunto de procedimientos estandarizados, previamente definidos, y la realidad en la cual tenían que intervenir era totalmente heterogénea. Y entonces desde la formación se les enseñaba algo y cuando iban al ejercicio profesional la realidad les demostraban que eso no servía. Y entonces eso generaba una fuerte frustración, un fuerte malestar. Y también tenemos que reconocer, quienes estamos en la universidad, un fuerte enojo. Los colegas, las colegas recibidas se enojan muchas veces con la formación y con la universidad en general por no tener las herramientas necesarias para intervenir críticamente frente a la realidad. Y frente a eso, generalmente la salida que visualizamos tenía que ver con una salida que profundizaba los procesos de precarización de la intervención profesional. Porque se buscan recetas, se buscan salidas que muy pocas veces tienen que ver con la calidad que tiene que tener nuestra intervención profesional, y entonces paulatinamente y progresivamente el peso del trabajo social en la intervención va cayendo porque empezamos a intervenir desvinculada esa intervención de discusiones teóricas, éticas y políticas. Hay una fuerte predisposición al pragmatismo, a esa lógica de la intervención que está preocupada en hacer sin preguntarse mucho en el por qué y en el para qué de ese hacer. Y así, cotidianamente, en nuestros espacios de laburo, de trabajo, intervenimos respondiendo a un conjunto de demandas heterogéneas, fragmentadas, fuertemente burocráticas, administrativas, que muy poco tienen que ver con nuestra formación y nuestra cualidad profesional. Y eso nos va generando malestares, desgastes, preocupaciones que muchas veces, además, nos afecta en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestros vínculos. Y así se empieza a complejizar no solamente nuestra dinámica de trabajo, sino también se empieza a complejizar la dinámica de nuestra vida cotidiana. Nos empezamos a enfermar y se empiezan a alterar las relaciones familiares, de amistades, porque no trabajamos para poder desarrollarnos plenamente, sino que trabajamos muchas veces para poder sobrevivir. Y eso es algo que nos afecta, como recién les decía, y nos lleva permanentemente más hacia respuestas individuales que muy pocas veces pueden revertir esos procesos. Y esos malestares, esas angustias, esos padecimientos, podríamos decir, que solemos atravesar, la mayoría de las veces lo vivimos como algo individual. E incluso muchas veces por la dinámica de las instituciones nos convencemos de que somos responsables de estar transitando el cotidiano en esas condiciones. Eso que aparece como individual, eso que aparece como subjetivo, es en realidad
una manifestación, podríamos decir, de un clima de época que se caracteriza por la precarización. Y ahí entra en juego un poco el tema que nos convocaba para el día de hoy. Vivimos en tiempos donde la precarización es constitutiva de la reproducción social. Hasta hace un tiempo, cuando hablábamos de precarización, inevitablemente lo vinculamos con la precarización laboral, es decir, con las condiciones de trabajo. Hoy, cuando hablamos de precarización, además de hablar de precarización laboral, también tenemos que hablar de precarización de la vida, porque el desarrollo económico, político, social que nos atraviesa hace extensivo ese proceso de precarización que primeramente estuvo vinculado al mundo del trabajo a las distintas esferas de nuestra vida cotidiana. Por eso hablamos de precarización, de tiempos de precarización, porque nos atraviesa en todas nuestras dimensiones de la vida cotidiana, como personas, como integrantes de una comunidad, como profesionales, y además esa precarización está también fuertemente arraigada en el Estado, en las distintas formas que el Estado va adquiriendo históricamente. Y a mí me autoacuso de pesimista con muchos de estos planteos, pero me parece que es necesario tener una clara visión de ese contexto en el cual estamos trabajando para empezar a problematizar eso que en nuestro cotidiano profesional visualizamos como algo individual. Y para pensar un poco este proceso que yo quería compartirles hoy, la idea es ir articulando algunas dimensiones histórico-concretas de lo que, siguiendo Yolanda Guerra, llamamos como el cotidiano profesional, ese espacio de trabajo en los distintos espacios ocupacionales, que tiene elementos que son comunes, pero también de la reproducción social. No podemos pensar una dimensión sin la otra. Una y otra aparecen fuertemente vinculadas. Y cuando nosotros pensamos la precarización en esta doble dimensión, tenemos que tener en cuenta, y acá vuelvo a reiterar algo que recién yo mencionaba, que la precarización no necesariamente se limita a la precarización del mundo del trabajo. Esta precarización del mundo del trabajo es una dimensión constitutiva del tiempo de precarización que estamos atravesando, pero no es la única. Hay dimensiones que la exceden. Por eso, ahí retomamos un trabajo que hace un pensador brasileño de la sociología del trabajo, Giovanni Alves, que él habla de la precarización como una experiencia de las individualidades que formamos la clase trabajadora. Y esto de alguna manera tiene que ver con cómo a partir de la década del 70 a nivel mundial hay una transformación en el mundo del trabajo que significativamente impacta en quienes integramos la clase trabajadora. Pero no solamente la precarización tiene que ver con eso, con nuestra venta de la fuerza de trabajo, sino que también tiene que ver con los impactos de esa precarización originaria en nuestra individualidad como género humano. La precarización, en términos más generales, implica, y acá me quiero ser bastante fiel a lo que dice Alves, un proceso que afecta la subjetividad y que reduce nuestras vidas. Afecta la subjetividad porque la captura. ¿Por qué la captura? Porque subjetivamente empezamos a incorporar valores morales
asociados a la individualidad y a la lógica del mercado. Y nuestra vida, dice Alves, es reducida a una mayor cantidad de tiempo, a un conjunto de actividades destinadas a la lucha por la existencia. La precarización supone la lucha por la existencia, donde, ¿no?, como dice una autora argentina, vivimos para trabajar, porque las condiciones de precariedad que nos atraviesan hacen que nuestra subjetividad esté fuertemente atravesada por esas condiciones de empleo y de trabajo. Múltiples procesos convergen, se sintetizan en nuestro cotidiano profesional. Esos procesos a mí me parece importante articularlos a partir de 3 o 4 dimensiones de la precarización que es importante problematizar. Una tiene que ver con la precarización de las relaciones de trabajo, algo que he estado charlando también estos días aquí, que está presente en varias dimensiones. La precarización del mundo del trabajo, que no solamente afecta a la población con quien trabajamos en sus múltiples expresiones, a partir del desempleo, la informalidad, la precarización laboral, sino que también ya hace bastante tiempo nos afecta a quienes ejercemos el trabajo social. Hoy en día, en muchos países de Latinoamérica, quienes se reciben, su primera inserción laboral y su primera trayectoria se da de manera precarizada, incluso en el Estado. Hay encuestas, hay estudios regionales, nacionales e internacionales que demuestran esto, que la precarización laboral, que antes era más que nada un objeto de estudio, hoy en día es parte de nuestra realidad cotidiana. ¿Cómo se expresa esa realidad cotidiana en el trabajo social? Con la inestabilidad, los contratos basura, como les solemos decir en Argentina, que tienen que ver con formas de flexibilización que nos quitan la estabilidad, pero también se expresa en los niveles bajos de salario que obligan a quienes ejercen el trabajo social al pluriempleo, donde hay colegas que tienen hasta 4 trabajos con una carga horaria excesiva, donde, vuelvo a decir, la lucha por la existencia abarca la cotidianidad de nuestra vida cotidiana. Esa flexibilización laboral, esa incertidumbre, no solamente nos afecta como trabajadores y trabajadoras en nuestras condiciones de trabajo, que es algo que tenemos que seguir estudiando, sino que también nos afecta en nuestros procesos de intervención y en la intervención que las instituciones brindan hacia las comunidades con las cuales trabajamos, hacia la población usuaria. ¿Por qué decimos que afectan nuestros procesos de intervención? Básicamente por 2 cuestiones. La primera tiene que ver con la sobrecarga de trabajo permanente, hace que no tengamos el tiempo socialmente necesario para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y entonces hacemos, respondemos, pero no podemos detenernos un ratito para pensar ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y no podemos hacerlo porque tenemos que estar corriendo para poder sobrevivir. Y entonces eso precariza nuestra intervención. Y otra dimensión que tiene que ver, que estos procesos de precarización afectan nuestra intervención profesional,
están vinculados como por un efecto indirecto, podríamos decir, de cercenamiento a nuestra autonomía profesional. Cuando nosotros hacemos estudios sobre condiciones de trabajo, lo que observamos es que quienes se encuentran más precarizados y precarizadas son aquellos y aquellas que pueden sostener en menor medida la autonomía profesional, es decir, la capacidad de tomar decisiones sobre el proceso de intervención. ¿Y por qué sucede eso? Por la inestabilidad laboral. Porque saben, porque hay un proceso de disciplinamiento de las instituciones, donde si uno no cumple ese mandato institucional, incluso estando en contra, uno puede ser fácilmente reemplazable, porque cada vez más, podríamos decir, parafraseando a Marx, hay un ejército de trabajadores y trabajadoras sociales esperando ingresar al mercado de trabajo. Y eso, de alguna manera, actúa como un mecanismo que nos impide exigir mejores condiciones de trabajo. Entonces, se da ese cercenamiento a la autonomía profesional. Quienes están en planta permanente, como decimos en Argentina, en cargos estables, pueden hacer valer más sus criterios profesionales, sus posiciones y demás, porque tiene atrás un respaldo legal que es sustantivo para eso. Por eso nosotros pensamos la precarización no como un telón de fondo de la realidad, sino como un elemento inherente a nuestra intervención. Esa precarización que solemos ver en la televisión está presente en nuestro cotidiano profesional, pero no la problematizamos, la vivimos y la sufrimos. Y otra dimensión que tiene otro impacto de la precarización laboral en nuestros procesos de intervención tiene que ver con la población usuaria. Como hay una alta rotación de profesionales en las instituciones, eso provoca que las intervenciones sean fragmentadas, que no tengan continuidad, que no haya articulación, y cada vez que llega un profesional o una profesional nueva, hay un nuevo comenzar en la intervención y hay una sobreintervención de las instituciones en la vida cotidiana de las personas. Y eso es un elemento que tenemos que problematizar, porque estamos avasallando la vida cotidiana de las personas con las cuales nosotros trabajamos. Otro elemento que me pareció importante mencionar, recién hablaba entonces de la precarización en el mundo del trabajo, me pareció importante también mencionar cómo asistimos a una precarización de la política social. La política social la tomamos, siguiendo algunos autores y autoras, como el espacio de inserción del trabajo social. Es decir, la mayoría de nosotros, de nosotras, laburamos en distintas políticas sociales. Y esas políticas sociales se caracterizan en la actualidad por la precarización. Porque la precarización, como fenómeno mundial, llegó al Estado, mediante el Estado neoliberal, y se expresa también en las políticas sociales. ¿Cómo se expresa esa precarización en las políticas sociales? Podríamos decir reforzando una lógica inherente a la intervención social del Estado sobre la cuestión social, que muy bien captó en el análisis histórico que hizo José Pablo Neto a nivel mundial, y que en los tiempos actuales se va recrudeciendo en sus lógicas. José Pablo Neto nos dice que la intervención del Estado en la sociedad capitalista se caracteriza por dos fenómenos estrechamente vinculados: la fragmentación y la parcialización de la cuestión social. Es decir, se interviene sobre problemas sociales considerando que los mismos están desvinculados entre sí. Y entonces
emergen un conjunto de políticas sociales, cada una con la finalidad de intervenir sobre un aspecto de la vida cotidiana de las personas, negando los otros. Esa fragmentación, esa parcialización de la cuestión social va a contrapelo de la dinámica de la vida cotidiana de las personas, porque cuando nosotros vamos a trabajar, a hacer entrevistas domiciliarias, nos encontramos que todos los problemas están articulados entre sí y que la fragmentación de la política social es más una ficción institucional que nada tiene que ver con la dinámica de la reproducción de las personas. Esa es una lógica que Neto identificó como constitutiva de la política social. Nosotros decimos que esa lógica constitutiva en los últimos tiempos se refuerza y se complejiza. ¿Cómo se complejiza esa lógica? A partir de el reforzamiento del carácter privado de los problemas sociales. Asistimos en la agenda pública a nivel mundial con una visión sobre los problemas sociales que refuerza su carácter privado. Y esto que nosotros estamos asistiendo se expresa a partir de 4 lógicas fuertemente articuladas entre sí. La primera que podríamos mencionar, y que no es novedosa, pero sí es novedoso cómo se reactualiza, tiene que ver con la lógica del merecimiento. Asistimos a nivel mundial a un proceso donde la noción clásica de ciudadanía era el argumento que permitía el acceso a la política social. Hoy en día, y hay ejemplos que muestran que la década del 80 y del 90 fueron un laboratorio en algunos países y luego se fue extendiendo, se plantea una idea de ciudadanía contractual, donde el Estado, para asistir a una persona, tiene que generar los mecanismos de fiscalización de las condiciones de pobreza de esa persona, pero también de fiscalizar que esa persona se esfuerza por salir de la pobreza. Si la persona tiene que demostrar que es pobre, pero que se esfuerza, lo que se está avanzando es a un proceso de individualización de la pobreza. E incluso esa individualización de la pobreza está cada vez más vinculada a discursos que intentan explicar la pobreza a partir de deficiencias neurológicas. En Argentina hay un discurso muy fuerte de las neurociencias que vienen a decirnos que en realidad las personas más empobrecidas tienen una predisposición para no desarrollar determinadas prácticas o actitudes necesarias. Ese discurso de individualización extrema, porque es una individualización extrema, es parte de la precarización de la política social. ¿Por qué es parte de la precarización de la política social? Porque es el argumento que muchas veces regula la intervención social del Estado. El Estado históricamente se ha preocupado por definir quiénes merecen la asistencia y quiénes no. Esa lógica del merecimiento hoy en día se está llevando a cabo mediante las neurociencias y mediante los procesos de inducción comportamental, como dice José Pablo Neto, a partir de las ciencias del comportamiento.
La individualización de los problemas sociales está fuertemente vinculada con tres fenómenos que nosotros trabajamos bastante, que tienen que ver con la familiarización, la maternalización y la comunitarización de esos problemas. Estos tres procesos hacen extensivo el carácter privado de los problemas sociales a la familia, en primer lugar, visualizándola como la responsable de las disfuncionalidades de sus integrantes, y por lo tanto entonces hay que ajustar a esos miembros, pero también y centralmente hacia las mujeres que integran esas familias. Por eso, ahí recuperando la categoría de una historiadora argentina, hablamos del proceso de maternalización de la política pública. La política social en particular toma a la mujer como objeto y sujeto de la política social. Objeto porque se interviene sobre ella, sobre sus emociones, sobre sus cuerpos, sobre sus decisiones. Y sujeto porque es la puerta de entrada del Estado a la vida cotidiana de la familia. Pensemos y repensemos cómo muchas veces en nuestras intervenciones, incluso inconscientemente, reforzamos esos procesos de maternalización. Cuando tenemos que convocar o intervenir sobre alguna situación familiar, siempre el diálogo es con la mujer. En Argentina, el espacio de inserción ocupacional más importante se da en las escuelas públicas. Y siempre conversamos con las colegas que trabajan ahí de ese proceso. Siempre que hay una situación, siempre que hay un conflicto, el mensaje, la intervención es con la madre, porque se la considera que es la responsable de garantizar el cuidado. Y eso tiene que ver con este discurso fuertemente problematizado por los movimientos de mujeres a nivel latinoamericano del instinto materno. Es la responsable la madre del cuidado y por lo tanto el trabajo social tiene que inducir prácticas de cuidado en esas mujeres. Por eso la maternalización de la política pública va acompañada del proceso de familiarización. Y la comunitarización, como la tercera dimensión, o la cuarta, ya me perdí, tiene que ver con esto, de cómo se transfieren responsabilidades a las comunidades, cómo se las hace responsables de sobrellevar su buena o su mala suerte. El proceso de precarización de la política social está fuertemente vinculado a un disciplinamiento de la vida cotidiana de las personas pobres. Hay un discurso fuertemente arraigado en nuestra región que justifica que una familia, por el hecho de recibir una asistencia determinada, tiene que aceptar el disciplinamiento, la inducción de comportamientos, el llevar a cabo determinadas acciones. Y además, ese disciplinamiento está vinculado a un proceso de precarización de las prestaciones. Las prestaciones de las políticas sociales nunca son suficientes para resolver los problemas de la población con la cual trabajamos. Precarización entonces, para ir recapitulando algunas cosas. Precarización de las condiciones de trabajo, del mundo del trabajo, y precarización de la política social son dos elementos que convergen, que se sintetizan en nuestro cotidiano profesional y que se articulan con un tercer proceso que a mí me parece muy importante mencionarlo, como siendo parte de esa comunidad, con la precarización de la formación profesional. Hay una realidad que nos atraviesa en ese sentido.
Si nosotros analizamos, por ahí el caso que más conozco es el de Argentina, pero voy conociendo también el de otros países, las lógicas que asume la formación profesional del trabajo social es cada vez más precaria. Hay países donde se están acortando los años de cursada. La heterogeneidad de los planes de estudios, donde no hay un perfil único, discutido, avalado por el colectivo profesional. La diferencia de perspectivas teórico-metodológicas sin discusiones pluralistas sobre cuáles son esos impactos o esas tendencias, están vinculadas, podríamos decir, a un proceso permanente donde, a través de esta lógica mundial, se le va dando cada vez más importancia a una formación técnica que profesional. La formación profesional tiene, en los últimos años, una fuerte impronta tecnicista, donde se sobredimensiona la dimensión interventiva y se desvinculan esas discusiones de cuestiones teóricas, éticas y políticas. El tecnicismo es una realidad que nos atraviesa fuertemente en nuestra formación profesional. Y nos atraviesa a partir de la emergencia de discursos y prácticas formativas donde se enfatiza el carácter pragmático de nuestra intervención. ¿Y qué es el carácter pragmático de nuestra intervención? El que tenemos que tener las herramientas para hacer acciones, llevar a cabo acciones sobre la vida cotidiana de las personas, pero donde la discusión teórica no es necesaria. ¿Y qué pasa cuando la discusión teórica no es necesaria? Que esto muchas veces lo debatimos con estudiantes. Cuando la formación teórica va corriéndose de lado, va ganando peso el sentido común. Y el sentido común y el saber técnico van de la mano para estas lógicas precarizadoras de nuestra intervención profesional. Nos encontramos con pericias, informes sociales elaborados por colegas, donde ese sentido común es el elemento transversal que articula todo el análisis que se hace sobre la vida cotidiana de las personas, y donde lo que se dice ahí no demuestra la experticia profesional de quien ejerce el trabajo social. Lo podría escribir cualquier persona. Y entonces nos está pasando en Argentina, quizás aquí tengan un proceso similar, quizás no, que por esta lógica de la precarización en la intervención, nuestros espacios ocupacionales están siendo ocupados por cualquier otra persona, sin estudios o con estudios indistintos a los que nosotros tenemos. Tenemos que disputar espacios de trabajo con personas donde que no tienen la formación necesaria para estudiar la vida cotidiana e intervenir sobre la misma. Y eso no es casual, porque a veces en este análisis de fragmentos de la realidad creemos que son procesos casuales. No, eso es parte de una estrategia económico, político y social vinculada a la reproducción social. Porque cuando se corre de lado el carácter teórico e intelectual y ético de nuestras intervenciones y solamente intervenimos haciendo y haciendo, de alguna manera somos funcionales a la reproducción social. No nos pensamos como capaces de poder revertir un proceso.
porque no está en nuestro horizonte la capacidad de modificar la realidad. Asumimos una conducta meramente adaptativa. Eso que lo vivimos, y vuelvo a lo que dije al principio, nos enferma, nos hace mal, nos genera malestar, y lo vivimos como algo individual, es parte de un proceso general en donde estamos insertos. Y poder entender ese proceso general es un elemento necesario para poder pensar una crítica y para poder pensar acciones superadoras a esos procesos. Ese pragmatismo que suele caracterizar el ejercicio profesional en la actualidad y que nosotros lo vinculamos a estos procesos de precarización, son parte de movimientos sociales que nos trascienden. Y esto me parece importante decirlo, porque estos procesos, como los vivimos en nuestras individualidades, muchas veces nos sentimos culpables y responsables, o culpabilizamos, rechazamos a un colega o una colega por determinada acción e individualizamos la cuestión. Y si nosotros vemos que todo esto tiene que ver con algo mayor, en realidad tenemos que dejar de culparnos, de, como digo yo en Argentina, autoflagelarnos, decirnos qué malos que somos interviniendo, y tenemos que dejar de culpar a ese otro, a esa otra, responsabilizarla, y tenemos que empezar a pensar colectivamente cómo salimos de esta trampa que el contexto actual nos ha impuesto y de la que parece que no tenemos salida. Para eso, para poder empezar a pensar algunas estrategias o algunas acciones superadoras, en primer lugar, tenemos que poder identificar cómo estos procesos generales se expresan en nuestro cotidiano profesional. Y vuelvo a decir, un cotidiano profesional fuertemente atravesado por acciones fenoménicas, superficiales, que no logran modificar la realidad sobre la cual estamos interviniendo. Y esto es muy frustrante porque estamos interviniendo permanentemente y no se modifica nada. Y eso genera muchísimo malestar. Y además pasa colegas que por ahí no trabajaron en una institución por un tiempo y cuando se encuentran con alguien que está trabajando con las mismas personas, sobre las mismas situaciones, y eso, ¿qué genera? Malestar, genera frustración, porque genera la idea de que no estamos haciendo nada que valga la pena. Y si hay alguien que trabaja en las instituciones, es decir, que cumple el trabajo en las instituciones, por lo menos en Argentina, es el trabajo social. Nos encontramos con otras profesiones donde logran escabullirse de las responsabilidades institucionales muy fácilmente. Sin embargo, trabajo social está atendiendo personas, como decimos allá, de 8 a 16, que es el horario el predominante de trabajo, de 8 de la mañana y 6. Desde que llegamos a las instituciones, hay personas esperándonos y nos vamos, y hay personas que están esperando también nuestra intervención. O sea, que intervenimos. El tema es que lo hacemos en el marco de un cotidiano profesional donde nuestras intervenciones son fenoménicas, superficiales y que no logran revertir los problemas sociales. En ese marco marcamos la necesidad de problematizar algunas cuestiones que tienen que ver con la intervención. Y ahí voy a la compu.
Para nosotros tenemos que, para afrontar este cotidiano profesional, necesariamente lo tenemos que pensar estratégicamente. Por eso, siguiendo una colega argentina, Silvina Pantanani, hablamos de las estrategias profesionales, que hacen referencia a el conjunto de acciones que podemos llevar a cabo para fortalecer nuestra autonomía profesional. Y cuando pensamos la autonomía profesional, la pensamos como un espacio de disputa. La autonomía profesional no es algo dado, sino que es algo que construimos cotidianamente. ¿Por qué decimos que lo construimos cotidianamente y que es un espacio de disputa? Porque está atravesado por un conjunto de relaciones sociales que nos exceden y otras que son más inmediatas. En primer lugar, nuestra autonomía profesional está atravesada por nuestro lugar en la división social del trabajo, en algunos países con una fuerte dependencia interventiva de otras profesiones, paramédica, parajudicial. Eso que es parte de la génesis sigue estando presente en muchos lugares. También hay una autora muy importante en Argentina que se llama Estela Grassi, que ella plantea que la autonomía profesional y las dificultades que tenemos para llevar a cabo su materialización tiene que ver con ser una profesión fuertemente feminizada y cómo trabajamos en instituciones patriarcales, con lo cual eso de alguna manera repercute también en nuestros procesos de intervención, pero también, como es espacio de disputa, tenemos elementos que son sustanciales para poder frenar algunos de esos procesos que avasallan nuestra acción cotidiana. Siempre mencionamos, y yo vengo también de un colegio profesional de la provincia de Buenos Aires, que la autonomía profesional no es una cuestión individual, sino que es algo colectivo. Colectivo no en el sentido de que cuando estamos trabajando hay 30 personas atrás que nos están respaldando objetivamente, sino una cuestión más compleja. La autonomía profesional es el resultado de las conquistas que como colectivo profesional hemos tenido, muchas de las cuales se materializan en la legislación que regula nuestro ejercicio profesional y, vinculado a esa, por ejemplo, los principios éticos que nos dicen o nos orientan en nuestra intervención. Esos marcos normativos no son un telón de fondo, no son algo que nos tenemos que preocupar por si cometemos una mala praxis, una impericia en el ejercicio profesional, sino que son, decimos nosotros, la herramienta fundamental para poder disputar en nuestros espacios de trabajo por nuestra autonomía profesional. Y también es colectiva la autonomía profesional porque como profesionales que intervenimos en la cuestión social, intervenimos en situaciones vinculadas a derechos sociales históricamente conquistados. No intervenimos desde el favor, la gracia o la beneficencia, intervenimos desde el reconocimiento de derechos sociales. Con lo cual, ese horizonte de intervención no es subjetivo. Si los derechos sociales están conquistados, se tienen que garantizar. No es algo que se pueda poner en discusión. Pero obviamente, por la precarización laboral, por la precarización de la política pública, por la precarización de la formación profesional, y podríamos
agregarle la precarización permanente y sistemática sobre las condiciones de vida de la población que nosotros estamos trabajando, que es algo mucho más complejo. La autonomía profesional se convierte cotidianamente en un espacio de incertidumbre, de malestar y de preocupación. Pensar en términos de estrategias profesionales supone articular acciones en nuestros espacios de trabajo con acciones que podemos llevar a cabo como colectivo profesional. Marcamos algunas de estas acciones como elementos necesarios para fortalecer esa autonomía profesional. Una de las cuestiones que recién mencionaban tiene que ver con recuperar como herramienta de nuestros procesos de intervención la sistematización de la práctica, problematizando algunas visiones muy fuertes que le daban a la sistematización de la práctica la posibilidad de ser una herramienta de la investigación social, pero resituándola como el espacio, como el proceso que nos permite, y ahí parafraseamos a Agnes Heller, suspendernos del cotidiano profesional. Es decir, salir por un momento del caos de la institución y enfocar toda nuestra capacidad intelectual en un proceso de intervención para reflexionar, para sistematizarlo y para interpelarlo a partir de los valores éticos, de las categorías teóricas que sustentan nuestra intervención y de nuestra finalidad política. Desde esta lógica, la sistematización no está pensada como una herramienta para construir conocimiento, sino que está pensada como una herramienta que nos permite repensarnos. Parece una obviedad esto, pero en el caos del cotidiano profesional, poder abstraernos de ese universo caótico, concentrar toda nuestra energía intelectual en un proceso de intervención, nos puede permitir visualizar qué cuestiones están obturando nuestra autonomía y nuestra finalidad en los procesos de intervención y visualizar de qué manera podemos reorientar nuestra práctica. En este sentido, la sistematización de la intervención profesional emerge como una forma de preguntarnos cuestiones básicas que, sin embargo, por la dinámica del cotidiano profesional van quedando de lado. Como por ejemplo, ¿qué categorías teóricas fundamentan nuestra intervención profesional? ¿Qué valores éticos dan cuerpo a nuestro ejercicio? ¿Cuál es la finalidad de nuestra intervención? Parecen obviedades, pero sin embargo, en la dinámica cotidiana de las instituciones, esas tres dimensiones van quedando relegadas por las finalidades de la institución. La institución, la política social, avasalla nuestras finalidades. Y son distintas, las nuestras que las de la institución. Otra dimensión que nos parece importante recuperar en este proceso tiene que ver con algo que en Argentina venimos incluso problematizando cómo denominarlo, que se conoce fuertemente como la supervisión profesional. En Argentina lo estamos llamando, o en nuestro colegio profesional, como la covisión. ¿Qué sería esto de la covisión? Sería la posibilidad de generar espacios dialógicos entre colegas para que en ese diálogo puedan emerger cuáles son los puntos críticos
de los procesos de intervención, reflexionar sobre ellos y pensar estrategias para superarlos. La covisión, supone, viene a problematizar la idea de supervisión, a alguien que tiene mayores competencias y que viene a decirme cómo intervenir. La covisión supone un diálogo horizontal entre colegas, donde hay un colega, nosotros lo pensamos en duplas, es decir, son dos colegas, que realizan entrevistas a colegas que lo demandan, y en esas entrevistas los colegas ponen el punto de conflicto que los está atravesando, intentan problematizar por qué sucede, cuáles son las relaciones de poder que existen en la institución, cuáles son los elementos que cercenan la autonomía profesional, para poder poner el foco en esos problemas, pero también para poder pensar estrategias superadoras. Porque esa superación de esos procesos de precarización no se dan individualmente, se dan colectivamente. Y una forma de colectivizar esas situaciones tienen que ver con esto que nosotros llamamos la covisión, la posibilidad de compartir experiencias, reflexionar colectivamente, no para que alguien externo nos venga a decir qué hacer, porque ese es un gran problema que solemos tener quienes ejercemos el trabajo social. Estamos esperando que nos digan qué hacer. No, la idea de la covisión es que el espacio dialógico se configura como un escenario que nos permite, vuelvo a reiterar esta analogía con Angel Heller, suspendernos de la vida cotidiana o del cotidiano profesional, abstraernos, alejarnos un poco, objetivar algunas situaciones y a partir de ahí pensar cómo superarlas. Otro elemento que nosotros marcamos fuertemente como mecanismo de superación de este pensamiento pragmático en las instituciones tiene que ver también con algo que mencionaba recién, que tiene que ver con fortalecer la dimensión investigativa del trabajo social. No porque, como se creía en algún momento, o por lo menos esta es mi posición, no porque quienes están en el ejercicio profesional tienen la obligación de desarrollar investigación social y producir conocimiento, sino porque en la intervención profesional, retomando a Yolanda Guerra, siempre hay una dimensión investigativa, que es distinto. La dimensión investigativa hace referencia a la capacidad de leer, de estudiar la realidad para poder desarrollar procesos de intervención fundados. Y ahí entra en juego cuál es el papel que le atribuimos a la teoría. Desde esta perspectiva, la teoría no es algo que se aplica en la realidad, no es una caja de herramientas. La teoría o los conocimientos teóricos son elementos que nos permiten pensar críticamente la realidad. Pero, ¿qué hacer frente a la realidad que nos atraviesa y que tenemos que intervenir? No es un papel de la teoría decirnos. Por eso nosotros hablamos, para pensar la intervención profesional, de una categoría articuladora que es la categoría de estrategia de intervención. Para nosotros, una forma de superar ese apriorismo metodológico es a partir de la idea de estrategia de intervención. ¿Qué implica esto? Por un lugar, problematizar
la forma en que el apriorismo metodológico se expresa en las instituciones. Conjunto de procedimientos estandarizados. En Argentina tenemos un auge de protocolos de intervención. Entonces las instituciones elaboran protocolos de intervención para cada una de las situaciones que pueden aparecer en las instituciones. ¿Y qué son los protocolos de intervención? Procedimientos estandarizados, elaborados por gente que generalmente no está en el cotidiano y que muy pocas veces tienen correlato con la realidad que nos toca intervenir. Entonces, nos dan un conjunto de pautas, de procedimientos que hay que cumplir. Y además tienen un carácter fuertemente prescriptivo. Si no se cumplen, uno puede ser sancionado. Sin embargo, intentando problematizar eso, se da cuenta que muchas veces esos procedimientos están desvinculados de la situación que uno quiere trabajar. Entonces, problematizar los protocolos, los procedimientos estandarizados, como una forma de interpelar esta precarización de nuestra intervención, se constituye hoy como un elemento ineludible para llevar a cabo intervenciones profesionales críticas y fundadas. Para avanzar en esa idea de problematizar algunas cuestiones, nosotros venimos laburando, pensando, decía, a partir de la categoría estrategia de intervención o proceso de intervención, porque de alguna manera nuestra intervención profesional deja de ser pensada como la aplicación de procedimientos estándares, sino que son el resultado de decisiones éticas, políticas y teóricas asumidas a partir de un problema social determinado. Para nosotros no hay procedimientos interventivos correctos o incorrectos, sino que hay orientaciones interventivas cuya pertinencia se define a partir de la situación concreta en la cual se está trabajando. Pensar esto que parece un juego de palabras supone de alguna manera contraponer una profesión del trabajo social técnica a una profesión del trabajo social intelectual, es decir, profesionales formados, formadas, con las herramientas, con los recursos necesarios para leer la realidad y para poder intervenir en ella y poder transformarla. Y en ese marco, la categoría estrategia de intervención supone repensar algunas cuestiones que son interesantes, o por lo menos a nosotros nos parecen interesantes. En primer lugar, que todo proceso de intervención tiene una finalidad. Esto parece una redundancia. Sin embargo, en el cotidiano profesional es lo primero que olvidamos, el para qué. ¿Cuál es la teleología, la finalidad, el horizonte de nuestra intervención? ¿Hacia dónde queremos ir? Y eso de alguna manera remite a pensar en un doble plano la finalidad de la intervención. En el plano concreto de la situación con la cual estamos trabajando, que tiene un nombre y apellido determinado, pero también en un plano más general, a qué sociedad queremos aportar. No porque el trabajo social va a cambiar la sociedad que nos toca vivir, sino porque en nuestras intervenciones estamos prefigurando una sociedad determinada. O reforzamos una determinada forma de sociedad, o interpelamos esa forma de sociedad que queremos revertir. Repensar la finalidad de la intervención supone poder
recuperar nuestro carácter intelectual y poder pensar un futuro inmediato, en donde o a partir del cual vamos a trazar el camino que queremos recorrer. Y ese trazar camino supone al conjunto de acciones que es necesario llevar a cabo para alcanzar esa finalidad. El problema en las instituciones generalmente es que la ecuación se invierte. Intervenimos, llevamos a cabo un conjunto de acciones, pero muy pocas veces nos preguntamos por el horizonte de esas acciones. Eso parte, vuelvo a decir, no es algo individual, sino que es parte de una lógica societal, donde la razón instrumental divide fines y medios, y nos quedamos solamente en los medios. Cuando nosotros logramos trazar un camino, pensar un horizonte, y a partir de ese horizonte construir las acciones que tenemos que llevar a cabo para alcanzarlo, estamos pensando en términos estratégicos, porque ya no solamente nos preocupamos por el hacer, sino que nos preocupamos por el para qué, el por qué y cómo vamos a llegar a ese horizonte. En ese proceso de pensar el horizonte y el camino que tenemos que trazar, hay una dimensión que para nosotros es sustancial a la hora de problematizar las estrategias de intervención, que tienen que ver con una interpelación al pensamiento tecnicista que ha atravesado, que ha permeado el colectivo profesional, que tiene que ver con la idea que la intervención profesional está vinculada a la manipulación de una caja de herramientas o de técnicas a ser aplicadas. Nos encontramos muchas veces en la formación con manuales que nos dicen cómo hacer una entrevista, cómo hacer un informe social, cómo hacer una entrevista domiciliaria o visita domiciliaria, no sé cómo le dicen acá. Las dos maneras, bien. Entonces nos dicen cómo hacer cada una de esas, conjunto de pasos, que lo puedo aplicar yo interviniendo en una situación de vulneración de derechos de la niñez en Tandil, o lo pueden aplicar cualquiera de ustedes aquí en las situaciones problemáticas heterogéneas que trabajan. Y aplicamos entonces esas técnicas, esos procedimientos. Y nos damos cuenta que muchas veces esos procedimientos, esas técnicas, esas cajas de herramientas, nada tienen que ver con la realidad cuando estamos interviniendo. Desde la lógica que nosotros lo pensamos, no hablamos de técnicas, sino que hablamos de elementos táctico-operativos, de tácticas, que parece un juego de palabras, pero no lo es. Cuando nosotros hablamos de elementos táctico-operativos en los procesos de intervención, y de esa manera denominamos la entrevista, la visita domiciliaria, el taller, el informe social, estamos haciendo referencia a las acciones que son necesarias llevar a cabo para alcanzar objetivos parciales, pero que siempre se inscriben en objetivos generales. Entonces, si tenemos que hacer un informe social, no reificamos el informe social, no lo cosificamos como un momento de la intervención en donde completamos un conjunto de casilleros preguntando cosas inespecíficas, generales, y lo que aplicamos a cualquier situación, sino que pensamos el informe social como un momento de la intervención en el marco de una estrategia de intervención. Entonces, si en esa estrategia definimos el para qué de nuestra intervención,
ese informe social va a estar determinado en su contenido por esa estrategia. Entonces vamos a dejar de aplicar esos informes sociales estandarizados, previamente definidos, que homogeneizan la vida cotidiana de las personas y que muchas veces incluso avasallan la privacidad de las personas. Porque a veces llegamos a una institución y empezamos, entre comillas, a aplicar el informe social ante situaciones heterogéneas y como está en el informe social la dimensión, la variable de la pregunta, la hacemos. Y sin embargo, nada tenía que ver con el problema que esa persona nos vino a plantear. Pero lo hacemos porque está en la técnica. Y si está en la técnica predefinida, no lo podemos cambiar. Esto, por eso cuando nosotros decimos, parece un juego de palabras, pero pensarlo de una manera u otra reconfigura nuestra autonomía profesional, porque nos ubica en un lugar de poder definir qué preguntas le vamos a hacer, qué elementos vamos a incluir en esa entrevista, en la institución o en esa entrevista domiciliaria, qué vamos a observar, donde las preguntas que vamos a hacer, donde aquello que vamos a observar tiene pertinencia, y esto parece una palabra común, pero no lo es, tiene pertinencia con la realidad sobre la cual nosotros vamos a intervenir. No podemos preguntarle a las personas lo que se nos ocurra o lo que figura en un formulario cuando consideramos que la situación problemática con la cual estamos trabajando nada tiene que ver con esa situación, porque estamos avasallando su privacidad. Que tengamos la capacidad de intervenir en la vida cotidiana de las personas no nos faculta, o no nos debería facultar, a ser parte de esos instrumentos de disciplinamiento, donde además el preguntar determinadas cosas y el escribir sobre determinadas cosas es parte de ese disciplinamiento, porque las personas, no sé si les ha pasado a ustedes en algún momento, pero a veces trabajando en algunas instituciones llegan las personas a contarte cualquier cuestión de su vida cotidiana y cuando a veces vienen por un recurso y esa información no es necesaria y muchas veces además en lugares de trabajo donde no está el secreto profesional garantizado. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos el para qué de la intervención y problematizamos esta idea de técnica y problematizamos esta idea de instrumento y lo pensamos como un elemento táctico operativo, reconfiguramos nuestra lógica de intervención en el sentido de que el contenido, la finalidad y la direccionalidad que le imprimimos a cada uno de estos elementos va a ser definida a partir de una decisión ética, política e intelectual y no ya desde la mera aplicación de instrumentos predefinidos. Para ir finalizando, pensamos que los tiempos de precarización que nos atraviesan muchas veces los pensamos como un telón de fondo, ¿no? Como algo que pasa, que vemos en la televisión o leemos en los diarios. Y no nos damos cuenta que esas precarizaciones, sus múltiples dimensiones, nos atraviesan en nuestro cotidiano, tanto como personas como profesionales, en el sentido de que tenemos que intensificar nuestro trabajo para poder sobrevivir en una sociedad donde la lucha por la existencia cada día es más compleja. Pero también trabajamos en instituciones fuertemente atravesadas por la precarización de la vida cotidiana de las personas con las cuales trabajamos, donde estamos viendo
situaciones inéditas de los problemas sociales. La gravedad de las situaciones con las que estamos interviniendo en la actualidad todavía no está siendo reflejada en los materiales teóricos que tenemos, porque los problemas se complejizan a un nivel que la investigación, la academia siempre va bastante atrás. Entonces, estamos atravesando, como decimos, en la trinchera situaciones sumamente complejas, donde la vulneración de derechos adquiere formas inesperadas y, sin embargo, la dinámica de las instituciones va a contrapelo por los procesos de precarización laboral, por los procesos de precarización de la política social, pero también va a contrapelo la formación profesional. La formación profesional muchas veces va a contrapelo de formar profesionales críticos, fundados, que tengan las facultades y la capacidad de ir haciendo una lectura sobre estos cambios. ¿Cómo superar eso? No es fácil, obviamente, y no se trata de recetas, porque si no creemos en las recetas de la intervención, tampoco en las recetas. Pero sí nos parece que recuperar esta idea de estrategias profesionales, que es distinto a estrategia de intervención, nos da una pauta. Y claramente, y no porque estemos hoy aquí y yo haya sido invitado por un colegio profesional, sino porque soy parte también de un colegio profesional desde el año, desde que me gradué en el 2004, pero activamente desde el año 2011 en el colegio de la provincia de Buenos Aires, donde somos alrededor de 15.000 matriculados y matriculadas. Una herramienta fundamental que tenemos como colectivo profesional son los colegios profesionales, porque es la institución que puede hacer la lectura coyuntural más acabada sobre la dinámica que nos está atravesando en los espacios de trabajo, pero también, por su componente legal, es la herramienta que como colectivo profesional tenemos para fortalecer nuestra autonomía profesional. Porque, comentaban recién, es ir a las instituciones. Uno a veces en la individualidad hace un planteo en la institución y pasa desapercibido. Pero si va al colegio profesional, a una institución, ya es otra cosa. Y a veces, muchas veces, es una forma también de protegerse uno, decir, bueno, estoy atravesando todas estas situaciones, voy a pedir la intervención al colegio profesional. Esa intervención puede ser con un acompañamiento explícito, pero también puede ser mediante otras herramientas que tienen que ver con la formación, la problematización, esta experiencia de covisión que nosotros desarrollamos en la provincia de Buenos Aires. Esa experiencia de covisión que ya venía, la intensificamos fuertemente en pandemia. Mediante modalidad virtual, llegamos a toda la provincia, son 134 municipios, es muy extensa la provincia de Buenos Aires, y donde las colegas, en un primer momento era soltar la angustia, porque estaban atravesando situaciones donde morían compañeros, familiares, que tenían que seguir en la trinchera, de salud principalmente, pero después se fue ampliando y hoy en día es una propuesta bastante consolidada que nos permite llegar al colectivo profesional cuando ese colectivo profesional lo siente que es necesario. Y a veces muchos nos decían, yo todas estas cosas antes las charlaba en la terapia, pero la respuesta que encontraba no era la que yo necesitaba, porque el terapeuta no sabe qué es la intervención profesional, cuáles son las dinámicas institucionales, no. En cambio, ahora, conversando con colegas que se fueron formando en esto, que recuperan el diálogo y la intervención, estoy pudiendo encontrarle una salida que permite superar esos malestares. Por eso, vuelvo a reiterar, frente a la precarización, que es muy compleja, la respuesta necesariamente tiene que ser colectiva y necesariamente los colegios profesionales tienen que estar a la altura para llegar a eso. Bueno, muchas gracias. Espero no verlas aburridas o más aburridas. Sincero agradecimiento
agradecimiento al doctor Millán Mayar por su conferencia y a partir de este momento vamos a dar unos minutos para lo que son las consultas. Sí, yo quiero